presentación. Nuestro grupo está compuesto por Arnold Steven Zapuy, Fabián Alberto Saavedra y quien les habla, Aura María Oviedo Escobar. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia y vamos a hablar en esta oportunidad de las notificaciones y comunicaciones que se realizan en el procedimiento disciplinario. Entonces, en primera medida, vamos a empezar hablando sobre el proceso disciplinario ordinario, cuáles son las notificaciones y comunicaciones que se realizan en este procedimiento y posteriormente vamos a empezar a hablar sobre el procedimiento verbal. Entonces, esta es nuestra exposición. Empezamos hablando sobre qué son las notificaciones y para qué sirven en el proceso disciplinario. La notificación es un acto material de comunicación por medio del cual se pone en conocimiento de los sujetos procesales o del quejoso las decisiones que se profieran dentro del proceso disciplinario a fin de garantizar los principios del debido proceso, el de publicidad de los actos, el de concentración, el de defensa e impugnación de las decisiones que en el proceso se toman, para que el disciplinario y otros intervinientes puedan conocer las decisiones. La notificación cumple las funciones de prevenir de que se afecte a una persona con una decisión sin haber sido oída, evitar la infracción al debido proceso que está consagrada en el artículo 29 de la Constitución. Bueno, ahora bien, seguiremos explicando cuáles son las formas de notificación. Entonces nos dice que, según el artículo 100 de la Ley 734 del 2002, la notificación de las decisiones disciplinarias pueden ser de forma personal, por estado, por estrado, por edicto o por conducta concluyente. También pueden ser notificados por medios de comunicación electrónicos o por funcionario comisionado. Entonces vamos a explicar cada una de ellas. La primera es la notificación personal. Entonces dice que la notificación personal es la forma de dar a conocer las decisiones tomadas directa y efectivamente a los sujetos procesales. Entonces, ¿qué se puede notificar de forma personal en el proceso disciplinario ordinario? Según el artículo 100 de la Ley 734 del 2002, se debe notificar de forma personal el auto de apertura, el auto de indagación preliminar, el auto de investigación disciplinaria, su apelación a la orden de vinculación según sea el caso, el auto de pliego de cargos, los fallos de primera, única y segunda instancia y las que corrigen, aclaran o adicionan. Por integración normativa se notifica también personalmente el auto de valoración de cargos, el fallo que resuelve los recursos de reposición, el que corrige, aclara o adiciona a otro fallo. Ahora bien, ¿cómo opera la notificación personal? El artículo 103 del Código Disciplinario Único nos establece que de las decisiones interlocutorias se librará comunicación al día siguiente de su expedición a la persona para notificarle, y si ésta no se presenta a la Secretaría dentro de los 3 días hábiles siguientes, se notificará por estado o por edicto, salvo el pliego de cargos. ¿Por qué? Porque el pliego de cargos siempre deberá notificarse de manera personal al disciplinado o su apoderado. Otra de las formas de notificación que nos trae el Código Disciplinario Único es la notificación por medios electrónicos. Entonces, el artículo 102 del Código Disciplinario Único posibilita notificar vía fax o correo electrónico, fundamentado esto en los principios de celeridad, economía y gratuidad de la Administración de Justicia. Ahora bien, será viable su utilización previa aceptación del investigado o también de su apoderado, y se entenderá surtida la notificación desde la fecha que aparece enviada a la providencia a través del correspondiente medio electrónico. Por lo tanto, deberá dejarse constancia secretarial en la que se indique la forma y la fecha de la notificación, anexando al expediente la constancia de envío del fax o la impresión del envío digital. Ahora bien, otra de las formas de notificación es la notificación por estado. Entonces, bien, ¿qué es la notificación por estado? Es la fijación del documento en la cartelera de la oficina por el término de un día, después de ese día, se desfijará y se entenderá realizada la notificación. Entonces, esto se da cuando no es posible realizarse la notificación personal de las decisiones que no sean de apertura o de fallo. Muy bien, ahora seguiremos hablando sobre qué son las cosas que se deben notificar por estado. Se incorpora en la Ley 734 del 2002 y se hace de conformidad al Código de Procedimiento Civil, entendiendo ahora que es por el Código General del Proceso. Aquellas decisiones que no se notificaron en forma personal se harán por estados.
Estos son el auto que ordena el traslado para el trámite de recurso de reposición, el auto que ordena el traslado para la presentación de alegatos de conclusión, el auto que ordena el traslado para la presentación de alegaciones en el trámite de la consulta de la suspensión provisional y también, y de conformidad con el artículo 46 de la Ley 1474 del 2011, que adiciona al artículo 105 de la Ley 734 del 2002, se notifica el auto de cierre de investigación y el auto que ordena el traslado para alegatos de conclusión. Ahora bien, la pregunta que sigue es cómo opera la notificación por estado. La inserción del estado se hará pasado un día de la fecha del auto y en ella se indican los datos básicos del proceso disciplinario, la fecha del auto y la fecha del estado. Se fija en un lugar visible del despacho y permanece durante las horas de trabajo del correspondiente día. Bueno, ahora bien, seguiremos explicando los tipos de notificación que se dan en el proceso disciplinario ordinario. Bueno, ahorita vamos a explicar la notificación por estrados. ¿Qué es la notificación por estrados? Se dice que es la comunicación de las decisiones tomadas en audiencia pública o en curso de cualquier diligencia de carácter verbal. Estas decisiones se notifican a todos los sujetos procesales, así se encuentren o no presentes en esta diligencia. ¿Qué se puede notificar o qué se notifica en estrados? Se notifica en estrado los actos de naturaleza ficta. También, una vez proferidas las providencias, las decisiones tomadas en audiencia pública o en curso de una diligencia de carácter verbal quedan notificados a todos los sujetos procesales, estén o no estén presentes en la diligencia. En cuanto a su validez, los sujetos procesales ausentes oportunamente se les ha debido enterar de la práctica de esta diligencia en la cual se profiere esta decisión. Otro tipo de notificación que se da es la notificación por edicto. ¿Qué es la notificación por edicto? La notificación por edicto es un medio subsidiario para notificar las decisiones que se pudieran realizar, que no se pudieran realizar personalmente. Consiste en la citación al disciplinado para que se acerque y conozca el contenido de la decisión, y si esto no es posible, se fija el contenido del mismo en la Secretaría del Despacho. Con este procedimiento se entiende que es cumplida la notificación. ¿Qué se notifica por edicto? Los actos que deciden la apertura de indagación preliminar, la investigación disciplinaria y los fallos que no pudieran notificarse personalmente, según como lo indica el artículo 107 del Código Disciplinario Único. Muy bien, ahora seguiremos hablando sobre cómo procede la notificación por conducta concluyente. Se dice que cuando no se hubiera efectuado la notificación personal o ficta o si fuera irregular, la exigencia legal se entenderá cumplida para todos los efectos si el disciplinado o su apoderado no reclama o actúa en diligencias posteriores o interpone recursos contra ellos o se refiere a las mismas en escritos o alegatos verbales posteriores. La otra duda que nos surge es cuándo procede la notificación por funcionario comisionado. La regla general es que el despacho que profiere la decisión adelante la notificación. Sin embargo, el artículo 104 del Código Disciplinario Único permite la notificación por funcionario comisionado. La ley permite este tipo de notificación para el pliego de cargos cuando el investigado o su apoderado no reside en el lugar de la sede de la dependencia que dictó la providencia. Entonces, lo que se hará es enviar copia de la decisión al funcionario comisionado junto con dirección de residencia del implicado. El original del expediente debe quedar en la dependencia que profirió el pliego de cargos a disposición de todos los sujetos procesales. Muy bien, ahora continuamos hablando sobre cómo proceden las comunicaciones en el proceso disciplinario. Por economía procesal, las demás decisiones contra las cuales no proceden recursos y son de impulso procesal no se deben notificar, simplemente se comunican. También establecemos ahora qué se debe comunicar en el proceso disciplinario. Pues bien, se debe comunicar en el proceso disciplinario primero el archivo definitivo, la citación a audiencia en los procedimientos especiales, la citación a audiencia por queja temeraria, la decisión que concede el recurso de apelación del auto de archivo o de fallo absolutorio de primera instancia, la que decide el recurso de apelación del auto de archivo dentro de un proceso de doble instancia, la que decide el recurso de reposición contra el auto de archivo dentro de un proceso de única instancia, la decisión del recurso de queja, el fallo absolutorio de primera instancia,
el fallo de segunda instancia que decide la apelación del fallo absolutorio de primera instancia, el fallo que resuelve en recurso de reposición del fallo absolutorio de única instancia, una decisión inhibitoria, la que rechaza, niega o declara desierta el recurso de queja o de reposición que se interpuso por el disciplinado. Bueno, ya habiendo explicado las notificaciones y comunicaciones en el procedimiento disciplinario ordinario, vamos ahora a empezar a hablar sobre las notificaciones y comunicaciones en el procedimiento disciplinario verbal. Entonces, ¿qué se notifica y qué se comunica? El auto de citación a audiencia se notificará personalmente al disciplinado o a su apoderado si lo tuviere. Para el efecto, inmediatamente se librará comunicación de conformidad con los artículos 186 de la Ley 734 del 2002, advirtiéndole que si no comparece dentro del término de 2 días contados a partir del envío de la citación, se le notificará por edicto y se le designará defensor de oficio, con quien se continuará el procedimiento, sin perjuicio también de que posteriormente comparezca o designe defensor. Entonces, verificada la adecuada notificación de la providencia anterior, se debe proyectar el auto que declara la ausencia del investigado, de acuerdo con los artículos 181 y 186 de la Ley 734 del 2002. Después de haberse dictado el auto de declaratoria de ausencia del investigado, se debe nombrar defensor de oficio, de acuerdo con el artículo 186 del Código Disciplinario Único, para garantizar el derecho de contradicción y de defensa por disposición del inciso 2 del artículo 176 del Código Disciplinario Único. Por lo tanto, se debe comunicar el auto de nombramiento de defensor de oficio y también notificar el auto de citación a audiencia. De tal manera, entonces se remiten las comunicaciones primero al implicado informándole del nombramiento del defensor de oficio y segundo al defensor de oficio citándolo para notificación personal del auto de citación a audiencia, de conformidad con el artículo 186 del Código Disciplinario Único. Por eso es que también se libran comunicaciones a consultorio jurídico para que designe un defensor de oficio al investigado. Entonces, una vez llegado el día de la audiencia, se realiza el decreto y la práctica de pruebas. Pero si las pruebas no se alcanzan a practicar por completo en una sola audiencia, se expedirá un auto de suspensión de audiencia y fijación de fecha para práctica de pruebas pendientes, por lo cual esto se notificará por estrados. Posteriormente, se concede la palabra al disciplinado y al defensor para que intervengan presentando sus alegaciones finales. Concluido lo anterior, se debe emitir fallo de primera instancia en la audiencia o suspenderla para proferir la decisión dentro de los 2 días hábiles siguientes. Entonces, esto se deberá notificar en estrados a los sujetos procesales. Terminada la audiencia, se levantará un acta donde se encontrará todo lo que se ha desarrollado en esta y se notificará por estrados igualmente de las decisiones que se han tomado. Contra el pronunciamiento procede recurso de apelación en el efecto suspensivo ante el nominador, que deberá ser presentado en la misma diligencia y sustentado verbalmente o por escrito en el acta o dentro de los 2 días hábiles siguientes a su notificación de conformidad con el artículo 180 del Código Disciplinario Único. Si no se presenta el recurso o habiéndose presentado no se concede, se deben elaborar las comunicaciones y hacer las anotaciones pertinentes. Si la decisión es sancionatoria, se elaboran las comunicaciones luego de la constancia de ejecutoria, de conformidad con lo que dice el artículo 172 de la Ley 774 del 2002. Ahora bien, habiéndose emitido el recurso, veremos que se comunica y notifica en el trámite de segunda instancia, teniendo en cuenta que este trámite es igual al del procedimiento ordinario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 del Código Único Disciplinario. Se dice que se remite el expediente al superior jerárquico para que resuelva el recurso de apelación contra el auto de archivo o fallo. Se evalúa la actuación, se define si se deben practicar pruebas. En caso de que sea necesario practicar las pruebas, se emite un auto que decreta pruebas. De esta manera se debe radicar en la oficina de correos dentro del término de un día las comunicaciones para enterar a los sujetos procesales citándolos
para que conozcan para que se notifiquen personalmente. Si no comparecen entre los términos de 3 días siguientes, se procede a notificar por estado, en el término de un día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y 105 de la Ley 734 del 2002. Luego, surtida la etapa de práctica de pruebas, se debe realizar un auto que corre traslado para alegatos de conclusión, del cual se deben enviar las repetidas comunicaciones a los sujetos procesales y se notifica por estado. Una vez se encuentren agotadas las etapas y se resuelve el recurso de apelación del archivo o el fallo, se debe remitir las comunicaciones por la oficina de correo por el término de un día a los sujetos procesales, citándolos para la notificación personal, y al quejoso cuando éste ha apelado el auto de archivo o fallo absolutorio. Si los sujetos procesales no comparecen dentro de los 8 días siguientes al envío de las comunicaciones, procede a la notificación por edicto de conformidad con los artículos 101 y 107 de la Ley 734 del 2002. Ahora bien, si se trata sobre el recurso de apelación que niega las pruebas, el recurso de queja, la consulta, impedimentos o recusación, se deben radicar en la oficina de correo por el término de un día las comunicaciones dirigidas a los sujetos procesales, citándolas para que se notifiquen personalmente. Si no comparecen dentro del término de los 3 días siguientes, procede a la notificación por estado por el término de un día, de conformidad con los artículos 103 y 105 de la Ley 734 del 2002. Y bien, hemos llegado al final de nuestra exposición. Espero les haya servido y les sea de gran utilidad. Muchas gracias.